Hay secretos que los gobiernos guardan por razones de seguridad nacional. Y luego están los secretos que guardan porque revelarlos destrozaría la historia que han construido sobre sí mismos. Este es uno de esos secretos. En el verano de 1989, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón abrió por error un archivador marcado con el sello rojo de clasificación máxima en el sótano del edificio Kasumigaseki, en Tokio. Lo que encontró dentro cambiaría su vida para siempre y abriría una herida en la memoria institucional japonesa que, hasta el día de hoy, permanece sin cicatrizar. El expediente llevaba un código alfanumérico sin sentido aparente, TSK-47 Restricted, y contenía más de 200 páginas de telegramas, actas de reuniones secretas, fotografías borrosas y testimonios transcritos a máquina. Pero lo más inquietante no era lo que decían esos documentos, sino la nota manuscrita en tinta roja que alguien había dejado en la primera página. Este caso nunca existió. Destruir después de lectura. El funcionario, cuyo nombre real nunca se ha confirmado públicamente y a quien llamaremos Kenji Tanaka, no destruyó nada. En cambio, fotocopió 7 páginas clave y las guardó en un sobre que escondió en su propio apartamento. Lo que Tanaka había descubierto era el rastro documental de uno de los episodios más oscuros y deliberadamente borrados de la historia política japonesa de posguerra, la Operación Sombra Silenciosa, un encubrimiento gubernamental que involucró la desaparición forzada de información crítica sobre un incidente diplomático ocurrido en 1971 y que, según los fragmentos recuperados, pudo haber alterado el rumbo de las relaciones internacionales de Japón durante décadas. Para entender la magnitud de lo que Tanaka encontró, debemos retroceder casi 2 décadas, hasta un momento en que Japón atravesaba una de sus transformaciones más delicadas. A principios de los años 70, el país emergía con fuerza de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, pero las tensiones internas eran profundas. El Tratado de Seguridad con Estados Unidos generaba protestas constantes, y dentro del gobierno existían facciones que cuestionaban abiertamente la subordinación diplomática a Washington. En ese contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés operaba bajo una presión inmensa, debía mantener la alianza estadounidense, cultivar relaciones con otras potencias asiáticas y, al mismo tiempo, gestionar la imagen internacional de un Japón que intentaba dejar atrás su pasado imperial. Fue precisamente en ese delicado equilibrio donde ocurrió algo que nunca debió salir a la luz. En marzo de 1971, durante una cumbre discreta celebrada en un hotel de montaña en la prefectura de Nagano, representantes de alto nivel del gobierno japonés se reunieron con emisarios de una nación extranjera cuya identidad, según los documentos filtrados, fue deliberadamente omitida en todos los registros oficiales. Las actas de esa reunión, o al menos los fragmentos que sobrevivieron, sugieren que se discutió un acuerdo secreto relacionado con el acceso a recursos estratégicos y con la posibilidad de establecer canales de comunicación no oficiales que evitaran la supervisión estadounidense. Pero algo salió terriblemente mal durante esas negociaciones. Uno de los participantes, un diplomático japonés de rango medio llamado Hiroshi Yamada, comenzó a expresar dudas sobre la legalidad del acuerdo y sobre las implicaciones que podría tener para la soberanía nacional. Según un testimonio anónimo transcrito años después, Yamada habría dicho en voz alta, delante de todos los presentes, estamos firmando nuestra propia rendición otra vez, pero esta vez no habrá ocupación visible. Esas palabras provocaron un silencio gélido en la sala. Lo que ocurrió en las horas siguientes a esa reunión sigue siendo objeto de especulación y análisis. Los registros oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores no mencionan la cumbre de Nagano. No existe ningún documento oficial que confirme la presencia de Hiroshi Yamada en esa localidad durante esas fechas. De hecho, los registros de personal del ministerio indican que Yamada fue transferido abruptamente a una posición administrativa sin relevancia en la prefectura de Okinawa apenas 2 semanas después de la supuesta reunión. Nunca volvió a ocupar un cargo de importancia. Nunca dio entrevistas. Y en 1984, 13 años después de los hechos, Hiroshi Yamada murió en circunstancias que su familia describió como repentinas e inexplicables. Pero Yamada no fue el único que desapareció del mapa institucional. Otros 3 funcionarios que, según las listas de asistentes recuperadas del archivo TSK-47, estuvieron presentes en Nagano, también fueron reasignados o forzados a retirarse prematuramente. Uno de ellos, Takeshi Ito, intentó años más tarde establecer contacto con periodistas para contar lo que sabía, pero retractó su testimonio apenas 24 horas después de haber enviado una carta a un diario de Osaka. En esa carta, que nunca fue publicada pero que circuló entre círculos de investigadores independientes, Ito escribió, lo que vi en Nagano no debía ser visto. Lo que escuché no debía ser escuchado.
Y lo que firmamos aquella noche condenó a generaciones futuras a vivir bajo una mentira que ni siquiera conocen. La carta terminaba con una línea escalofriante: si algo me ocurre, busquen en el archivo rojo. Volvamos ahora a Kenji Tanaka, el funcionario que en 1989 abrió aquel archivador por error. Tanaka no era un investigador ni un activista. Era un burócrata de nivel medio, discreto, obediente, acostumbrado a seguir las reglas sin hacer preguntas. Pero lo que leyó en aquellas páginas lo transformó. Durante las semanas siguientes al descubrimiento, Tanaka comenzó a comportarse de manera extraña. Según colegas que trabajaban con él, dejó de asistir a reuniones, evitaba el contacto visual y pasaba horas encerrado en su oficina sin explicación. Un compañero de trabajo recordaría más tarde: parecía un hombre perseguido por algo que no podía nombrar. Tanaka sabía que había cruzado una línea invisible. Sabía que alguien, en algún lugar del laberinto burocrático del gobierno, se daría cuenta tarde o temprano de que el archivo había sido accedido. Y sabía que tenía que actuar rápido. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada de su vida: contactar a un periodista independiente llamado Masato Fujimura, conocido por sus investigaciones sobre corrupción política y encubrimientos institucionales. La reunión entre Tanaka y Fujimura tuvo lugar en un café discreto del barrio de Shinjuku, lejos de las zonas frecuentadas por funcionarios gubernamentales. Tanaka llegó con una carpeta marrón bajo el brazo. No dijo mucho. Simplemente deslizó las 7 páginas fotocopiadas sobre la mesa y susurró: esto es lo que Japón no quiere que exista. Fujimura leyó en silencio. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba cada página. Cuando terminó, levantó la vista y preguntó: ¿cuántas personas saben que tienes esto? Tanaka respondió: nadie. Y si lo publicas, tampoco sabrán que fui yo. Pero ambos sabían que eso era una mentira piadosa. En un sistema tan cerrado como el gobierno japonés, las filtraciones siempre tienen un origen rastreable. Lo que Fujimura tenía ahora en sus manos era dinamita política pura. Las páginas contenían fragmentos de telegramas cifrados, notas manuscritas en los márgenes, referencias a transferencias financieras no registradas y, lo más explosivo, una lista de nombres de políticos y empresarios que supuestamente habían sido informados del acuerdo secreto de Nagano. Entre esos nombres aparecían figuras de altísimo nivel, algunas de las cuales todavía ocupaban posiciones de poder en 1989. Fujimura sabía que publicar esa información podría destruir carreras, desestabilizar al gobierno e incluso poner en riesgo su propia vida. Pero también sabía que, como periodista, tenía una responsabilidad con la verdad. Durante las siguientes semanas, Fujimura intentó verificar la autenticidad de los documentos. Contactó a fuentes dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, a historiadores especializados en política japonesa de posguerra y a analistas de seguridad nacional. Las respuestas fueron uniformemente evasivas. Nadie quería hablar. Algunos simplemente colgaban el teléfono al escuchar la palabra Nagano. Otros advertían veladamente: hay cosas que es mejor dejar enterradas. Pero Fujimura persistió. Logró confirmar, a través de registros de hotel y listas de transporte, que efectivamente hubo una reunión de alto nivel en Nagano en marzo de 1971. También confirmó que Hiroshi Yamada y los otros funcionarios mencionados en el archivo habían desaparecido efectivamente de posiciones de relevancia tras esa fecha. Cada pieza del rompecabezas encajaba, pero la imagen completa seguía siendo borrosa, como si alguien hubiera arrancado deliberadamente las partes más importantes. Entonces ocurrió algo que cambió todo. Una noche, Fujimura recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era ronca, probablemente distorsionada. El mensaje fue breve y directo: deja de investigar Nagano. No es lo que crees. Y si sigues, te convertirás en parte del archivo. La llamada se cortó. Fujimura quedó paralizado. Esa amenaza no era una bravuconada. Era una advertencia precisa, formulada por alguien que sabía exactamente qué estaba investigando y qué documentos tenía en su poder. Al día siguiente, Fujimura notó algo extraño: su apartamento había sido registrado. Nada faltaba, pero los objetos estaban ligeramente fuera de lugar, como si alguien hubiera querido dejar claro que había estado allí. Las fotocopias, sin embargo, estaban a salvo. Las había escondido en la casa de su hermana, en otra ciudad. Pero el mensaje era claro: lo estaban vigilando. Fujimura tuvo que tomar una decisión. Seguir adelante y arriesgarlo todo, o retroceder y vivir con la certeza de que había sido silenciado.
Eligió un camino intermedio. En lugar de publicar un artículo explosivo en un medio masivo, decidió escribir un ensayo extenso y detallado que distribuyó de manera limitada entre académicos, activistas y periodistas de confianza. El ensayo, titulado El fantasma de Nagano, diplomacia secreta y encubrimiento institucional en el Japón de posguerra, circuló en círculos intelectuales durante meses. Nunca llegó a los medios masivos. Nunca generó un escándalo público. Pero plantó una semilla de duda que germinó lentamente en la conciencia colectiva de aquellos que se atrevían a cuestionar las narrativas oficiales. Mientras tanto, Kenji Tanaka vivía sus propios días de tormenta. Poco después de su encuentro con Fujimura, Tanaka fue convocado a una reunión con sus superiores. La atmósfera era tensa. Le hicieron preguntas aparentemente rutinarias sobre sus tareas recientes, pero la intención era clara: estaban sondeando, buscando cualquier indicio de deslealtad. Tanaka mantuvo la calma. Respondió con precisión burocrática, sin revelar nada. Pero sabía que el cerco se estrechaba. En los meses siguientes, Tanaka fue transferido a un departamento sin relevancia, un movimiento que reconoció inmediatamente como el primer paso de un proceso de marginación institucional. Lo estaban alejando del centro de poder, relegándolo al olvido administrativo. Pero Tanaka no protestó. No hizo olas. Simplemente aceptó su nueva posición y esperó. Esperó con la esperanza de que, algún día, alguien más descubriría lo que él había descubierto y tendría el valor de llevarlo más lejos. Y en cierto sentido, eso fue exactamente lo que ocurrió. En los años 90, con el auge de Internet y la digitalización de archivos históricos, fragmentos adicionales del caso Nagano comenzaron a emerger de fuentes inesperadas. Investigadores independientes, historiadores revisionistas y activistas de la transparencia gubernamental empezaron a conectar los puntos. Blogs especializados en conspiraciones políticas y foros académicos discutían el caso con creciente intensidad. Aparecieron testimonios anónimos en línea, algunos auténticos, otros probablemente falsos. La verdad y la especulación se entremezclaban en una maraña difícil de desenredar. Pero algo había cambiado. El misterio de Nagano ya no era completamente invisible. Había salido de las sombras y, aunque seguía siendo difuso y fragmentado, ahora existía en la conciencia pública. Desde una perspectiva histórica, el caso del archivo prohibido y la operación Sombra Silenciosa representa mucho más que un simple episodio de encubrimiento burocrático. Es un símbolo de cómo los estados modernos gestionan información sensible y cómo, en nombre de la seguridad nacional o la estabilidad política, pueden decidir que ciertos hechos simplemente no deben existir. Japón no está solo en esto. La historia del siglo XX está plagada de archivos desaparecidos, documentos clasificados indefinidamente y verdades enterradas bajo capas de negación oficial. Pensemos en los papeles del Pentágono en Estados Unidos, en los archivos de la Stasi en Alemania del Este, en los documentos sobre la Guerra Sucia en Argentina. En todos estos casos, la lógica es la misma: hay información que, si se conociera, podría alterar la percepción pública del poder, deslegitimar a instituciones o revelar compromisos que nunca debieron ser aceptados. El caso Nagano encaja perfectamente en este patrón. Lo que hace especialmente inquietante a este archivo japonés es su carácter esquivo. A diferencia de otros casos donde eventualmente hubo desclasificaciones parciales o comisiones de investigación, el archivo TSK-47 nunca fue reconocido oficialmente. Nunca hubo una investigación parlamentaria. Nunca hubo testimonios públicos. El gobierno japonés simplemente actuó como si nada hubiera ocurrido, y esa negación sostenida, esa capacidad de mantener el silencio durante décadas, es en sí misma una forma de poder. Los historiadores que han intentado estudiar el caso se enfrentan a una tarea casi imposible. Las fuentes primarias son escasas y de autenticidad cuestionable. Los testimonios son anónimos o provienen de personas ya fallecidas. Los documentos oficiales niegan sistemáticamente cualquier conexión con los hechos descritos. Es como intentar reconstruir un edificio del cual solo quedan los cimientos y algunos fragmentos de pared. Pero precisamente esa dificultad es lo que hace del caso Nagano un objeto de fascinación para investigadores independientes. Algunos académicos han sugerido que el acuerdo secreto de 1971 podría haber estado relacionado con la crisis del petróleo que estallaría pocos años después. Japón, altamente dependiente de importaciones energéticas, tenía razones poderosas para buscar canales alternativos de suministro, incluso si eso implicaba negociar a espaldas de sus aliados occidentales.
Otros investigadores apuntan hacia posibles conexiones con movimientos de capitales hacia el sudeste asiático o con intentos de establecer una red de inteligencia económica independiente de la CIA. Todas estas teorías tienen cierta plausibilidad, pero ninguna puede ser confirmada de manera definitiva. Lo único seguro es que algo ocurrió en Nagano en marzo de 1971, algo lo suficientemente importante como para justificar un encubrimiento de décadas y lo suficientemente peligroso como para arruinar las carreras de quienes intentaron cuestionarlo. Y luego está la pregunta que nadie puede responder con certeza: ¿por qué el archivo TSK-47 seguía existiendo en 1989? Si el objetivo era destruir toda evidencia, ¿por qué no se hizo? Existen dos posibles explicaciones. La primera es burocrática. En cualquier sistema administrativo complejo, los documentos tienen una forma de sobrevivir más allá de su utilidad, olvidados en archivadores, reclasificados erróneamente, trasladados de un lugar a otro sin que nadie se moleste en revisarlos. Es posible que el archivo TSK-47 simplemente cayera en las grietas del sistema. La segunda explicación es más inquietante: alguien, en algún lugar de la maquinaria gubernamental, decidió deliberadamente preservar ese archivo como una forma de seguro, una garantía de que, si algo salía mal o si las circunstancias cambiaban, habría evidencia que podría ser usada estratégicamente. En el mundo de la política de alto nivel, la información es moneda de cambio. Los secretos tienen valor. Y un archivo prohibido puede ser, en las manos correctas, un instrumento de poder más efectivo que cualquier arma convencional. Kenji Tanaka nunca volvió a hablar públicamente sobre lo que encontró. Se retiró del servicio público en 1995 y vivió el resto de su vida en relativo anonimato en una pequeña ciudad costera. Masato Fujimura continuó su carrera periodística, pero nunca volvió a investigar el caso Nagano con la misma intensidad. En una entrevista concedida años después, Fujimura confesó: hay batallas que no puedes ganar. Pero eso no significa que no debas librarlas. Lo importante es dejar un rastro, plantar una pregunta en la mente de las personas, sembrar la duda sobre las narrativas oficiales. Porque la verdad, aunque esté enterrada, tiene una forma de emerger eventualmente. Y esa es quizás la lección más profunda del archivo prohibido. La verdad no es algo que exista de manera absoluta y transparente. Es algo que se construye, se negocia, se oculta y se revela en fragmentos. Los estados tienen el poder de clasificar información, de negar acceso, de destruir documentos. Pero no tienen el poder absoluto de borrar la memoria. Siempre hay alguien que recuerda. Siempre hay alguien que guarda una copia. Siempre hay alguien que, en un momento de valentía o de imprudencia, decide que el silencio es más peligroso que la revelación. El caso del archivo prohibido permanece abierto. Oficialmente, nunca existió. No hay investigaciones en curso. No hay comisiones gubernamentales. No hay demandas de desclasificación. Pero en los márgenes de la historia oficial, en blogs académicos, en foros de investigación independiente, en conversaciones susurradas entre veteranos del servicio público, el misterio de Nagano sigue vivo. Y cada tanto, aparece un nuevo fragmento de información, un testimonio inesperado, una fotografía borrosa, una referencia críptica en documentos desclasificados sobre otros temas. Cada pieza añade un poco más de contexto, pero nunca lo suficiente como para completar el cuadro. Y quizás esa sea precisamente la intención. Quizás el verdadero propósito del encubrimiento no era hacer desaparecer la información por completo, sino mantenerla en un estado de ambigüedad perpetua, donde la verdad y la especulación se confunden hasta que nadie puede distinguir una de otra. Porque un misterio sin resolver es, en cierto sentido, menos peligroso que una verdad revelada. Un misterio puede ser gestionado, contenido, ridiculizado. Una verdad demostrada, en cambio, exige consecuencias. Mientras tanto, en algún lugar de Tokio, en un edificio gris y anónimo del distrito gubernamental, probablemente existe todavía un archivador con el sello rojo de clasificación máxima. Y dentro de ese archivador, quizás, todavía reposa el expediente completo del caso Nagano. 200 páginas de secretos que Japón decidió que el mundo no debía conocer. 200 páginas que cuentan una historia de ambición, traición, miedo y silencio. Y en la primera página, escrita con tinta roja que nunca se borrará del todo, una advertencia que resuena a través de las décadas: este caso nunca existió. Destruir después de lectura. Pero el caso existió. Y aunque fue destruido parcialmente, aunque fue negado, aunque fue enterrado bajo capas de burocracia y olvido, dejó una marca indeleble en la historia secreta de Japón.
Una marca que, como una cicatriz invisible, sigue allí, esperando el momento en que alguien tenga el valor suficiente para abrirla de nuevo y enfrentar lo que realmente ocurrió en aquella reunión de marzo de 1971 en un hotel de montaña que, oficialmente, nunca fue sede de nada importante. Y esa es la verdadera naturaleza del archivo prohibido, no es solo un conjunto de documentos. Es una pregunta sin respuesta. Es una herida sin cerrar. Es un recordatorio de que, detrás de la historia oficial que nos enseñan, siempre existe otra historia, más oscura, más compleja, más humana. Una historia que los poderosos prefieren mantener oculta, pero que, tarde o temprano, encuentra la forma de filtrarse hacia la luz. Porque los secretos, como las sombras, solo existen mientras hay luz que los proyecte. Y en el momento en que alguien decide encender una linterna y apuntarla hacia los rincones oscuros de la historia, las sombras comienzan a desvanecerse. Nunca completamente, pero lo suficiente como para que podamos vislumbrar, aunque sea por un instante, la verdad que intentaron hacernos olvidar.